vamos a dar el repaso de la segunda parte del bloque 1 de ética. Vamos a dar inicio con lo que son las principales escuelas éticas del pensamiento filosófico. Recordemos, chicos, que en la escuela socrática, con su representante Sócrates, él nos dice que se relaciona con la individualidad, el bien personal. Él creía que era posible obtener la excelencia mediante la elocuencia, el diálogo y la reflexión. Él decía que a través de la conversación, la comunicación y el diálogo podíamos resolver la situación y no llegar al golpe, a los insultos o al conflicto. Él utiliza su método de la mayéutica, que consiste en preguntar y contestar hasta donde se agote el conocimiento. El alumno, ¿verdad?, tiene esa oportunidad de preguntar, el maestro de contestar, y así sucesivamente hasta que en algún momento a lo mejor ese conocimiento haya quedado bien estructurado. Hay que reconocer lo que se sabe, pero también lo que se desconoce. En esa parte nos dice Sócrates que debemos de ser humildes, que debemos de ser personas ubicadas en nuestra realidad, no creer que sabemos más de lo que en algún momento cualquier persona puede saber, y aunque fuese así, debemos de tener esa humildad en cuestión del conocimiento. Recordemos también que en esta escuela, en la escuela socrática, nos dice que una vida sin investigación no vale la pena. Nos cuestiona también temas de la ciudad, de lo que es el gobierno. Él nos dice que debemos de mantener ciertas críticas sociales y tener ese sentido de poder dialogar y conversar con ellos. También nos comenta en su escuela socrática que hay hábitos que nos preparan a una vida virtuosa, que si nosotros de alguna manera los practicamos y los perfeccionamos, nos vamos a convertir en esas personas virtuosas. Nos indica también que debemos respetar a nuestros padres y a nuestros maestros, no ser tiranos con nuestros padres y no ser irrespetuosos con los maestros, porque es parte de convertirnos en personas virtuosas. Hace mucho énfasis Sócrates en lo que es el preguntar como parte de la búsqueda de ese conocimiento que debe de existir en todos nosotros, pero que también debemos de preguntar para construir y adquirir mejores aprendizajes. Todos sin excepción aprendemos de todos, y entonces por lo tanto también debemos compartir. Debemos ser moderados y actuar con razón. Debemos de saber escuchar, de saber dialogar, y él creía también en ciertas ideas innatas. Sócrates nos decía que nosotros al momento de nacer ya traemos un conocimiento, pero que también por naturaleza todos los seres humanos somos buenos. Eso es algo intrínseco a nosotros como personas, pero a medida de lo que vamos transcurriendo en nuestra vida, esa bondad o ese ser buenos, algunas ocasiones se va perdiendo, se va corrompiendo. Por eso la importancia de poder ir desarrollando buenos hábitos. Sócrates también nos decía que pretendía que los alumnos razonaran. Su mamá de Sócrates era lo que nosotros conocemos como una matrona. Ella daba luz, hacía llegar a la nueva vida a los bebés en aquella época. Para Sócrates era algo muy parecido a lo que él hacía. Él buscaba que también el alumno se iluminara, también apareciera esa luz en su mente a través del razonamiento. Él también buscaba que los problemas no los generáramos como un macro problema, sino más bien que buscáramos como seres humanos darle solución. Ese es a grandes rasgos lo que es la escuela socrática. Vamos entonces con lo que es la escuela aristotélica. Aristóteles consideraba que todo aquello que fuera beneficioso para el hombre era considerado también como bueno, y lo que trajera desventaja era malo. El bienestar era interpretado como el objetivo principal del hombre, y para poderlo conseguirlo era necesario que nosotros como seres humanos fuéramos felices.
El carácter, la honestidad y la virtud eran imprescindibles para alcanzar el bien. Y también consideraba Aristóteles que los sentidos son la herramienta para conocer y descubrir el mundo. Recordemos, chicas y jóvenes, que Aristóteles fue alumno, ¿verdad?, de Platón, y de alguna manera también él buscaba encontrar esa felicidad y rescatar los valores de la bondad y de la maldad como una desventaja en el ser humano. También dentro de lo que es la escuela aristocrática, él funda la escuela llamada Liceo en Roma. De alguna manera fue maestro de Carlomagno y de alguna forma Aristóteles era una persona muy culta. Llegó a escribir más de 170 libros que estaban en relación con las materias de lógica, materias de biología, metafísica, astronomía y filosofía. Las características más importantes de la escuela aristotélica, él decía que la ética es la más elevada de todas las actividades del ser humano, ya que contempla la razón o el razonamiento. La razón, por su parte, debe de dirigir nuestra conducta, nuestro comportamiento y regular nuestros impulsos, no dejarnos llevar, ¿verdad?, por esos impulsos que en algún momento nos mueven. Para Aristóteles, esa razón nos lleva a querer conocer algo, a experimentarlo. Él dice que para que nuestro conocimiento quede en nosotros, debemos de experimentarlo y practicarlo. También comenta que el bien supremo, para poderlo tener, es lograr la felicidad, y que para lograr esa felicidad necesitamos nosotros emplear una sabiduría. El bien supremo también nos va a llevar a un pensamiento realista. Aristóteles era realista y naturalista a la vez, y él enfocaba toda su forma de ser y de actuar en la razón. Si quieres también, en cuanto a lo que se refiere al conocimiento, nos decía que debíamos de practicarlo, y que para poderlo practicar ese conocimiento lo teníamos que perfeccionar a través de una técnica. Esto fue hasta la Edad Media cuando resurgió más esta escuela aristotélica, ya que por algún tiempo como que permaneció el pensamiento de Aristóteles callado. Fue hasta la Edad Media cuando toma fuerza, y entonces es cuando de alguna manera se proyecta más. Vamos a pasar a la tercera escuela, que es la escuela epicureísta. Para Epicuro, él consideraba o creía que la felicidad era absoluta y que el propósito de la vida se veía cumplido mediante el placer, especialmente el placer intelectual. Él decía que entre más aprendiéramos o conociéramos, ese placer iba a crecer en nosotros porque nos iba a generar cierta felicidad. Anticipándose muchos siglos antes a la teoría de Darwin, él consideraba que solo los mejores sobrevivían, o sea que las personas que tenían más elementos en cuanto a conocimientos, en cuanto a virtudes, podían sobrevivir más en la sociedad. Por su parte, Epicuro buscaba que el alma y el cuerpo estuvieran conectadas y que buscáramos de alguna manera sustituir el dolor y que prevaleciera el placer. Para ser feliz se necesita el autocontrol, el desapego y la moderación. Con respecto a las premisas más importantes de Epicuro, Epicuro clasifica lo que se refiere a la parte del placer o de los deseos en 5 aspectos. El primero de ellos dice que los deseos pueden ser naturales y necesarios, o conocidos también por nosotros como básicos: comer, dormir, descansar. El segundo va a ser los deseos naturales y no necesarios, que son los de evitar el dolor. El tercero, la tercera clasificación, los deseos no naturales y no necesarios, que están relacionados con la riqueza, con el poder, con el reconocimiento, con la forma de dominar.
La cuarta clasificación se refiere a lo que son los placeres del alma. Él dice que son los más presentes en nosotros porque buscamos evitar el dolor corporal. Y finalmente, los placeres del alma son más duraderos y se eliminan los dolores del cuerpo. Él consideraba que al morir nuestro cuerpo, después también moría nuestra alma. ¿Sí? Y finalmente, chicas y jóvenes, vamos a revisar la escuela kantiana. Para Kant, ¿verdad? Él consideraba que la felicidad era positiva, ya que podía nublar el juicio y produce arrogancia. La buena voluntad es la que se busca sobre todas las cosas, ya que surge el deseo de actuar correctamente. Se crea gracias a la moral humana. Recordemos que la moral humana está constituida por reglas, normas, principios que nos rigen como sociedad. La ley moral es la única que debe de ser seguida, ya que existen gracias a esos principios universales. Y en otra clase, en otro momento, veíamos cuáles son los valores o principios universales, que deben ser cumplidos sin excepciones. Y su máxima premisa de Kant, de Immanuel Kant, es de que la razón es la base de la moral. Recordando un poquito con respecto a lo que es esta escuela kantiana, él nos hereda una premisa importante, que es la deontología. La deontología tiene que ver con la ética del deber, lo que te corresponde a ti como persona hacer, tus deberes, tu responsabilidad, tu compromiso. Ese legado de volver a la razón también nos lo lega Kant. Dentro de volver a la razón nos hace énfasis en poder practicar ciertos valores como es la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, entre muchos otros. Las cosas que deben de ser nos importan, así como los deseos, las emociones e intereses. Nuestras acciones, ya sean buenas o ya sean malas, van a obedecer siempre a una ley moral. Él nos dice que nunca debemos de tratar como un medio a una persona para conseguir nosotros nuestros fines, sino que toda persona merece siempre un respeto. También él nos comenta que para poder lograr nosotros como seres humanos la autonomía, debe de predominar siempre nuestra voluntad, siendo racionales, siendo obligados por las leyes morales que existen en nuestra sociedad, y que también nosotros necesitamos ser y actuar con principios, con valores, con razonamiento. Finalmente, Kant nos dice que todos los seres humanos necesitamos respeto y dignidad, y que la única virtud que podemos lograr en esta escuela kantiana es establecer nuestra buena voluntad. Si no hay voluntad, no hay autonomía, ¿verdad? No hay valor, no hay respeto, y se perdería todo lo que él profesa en su escuela. Chicos, pues por mi parte eso es todo el día de hoy. Que tengan muy bonito día. Gracias.